Aquella madrugada ella despertó llorando, sin culpa visible que explicara ese llanto, solo una voz interior que la incomodaba. Dios no purifica con gritos, lo hace en silencio, sin que tú lo notes. Hoy te muestro las 7 señales de que Él ya está obrando en ti. Hay un tipo de batalla que no se libra con las manos ni se nota en el rostro. Se libra adentro, en ese cuarto secreto donde nadie más entra, donde solo tú y Dios saben lo que realmente piensas cuando apagas la luz. Y muchas veces, sin darte cuenta, ahí mismo está ocurriendo algo que cambiará el resto de tu vida. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al corazón humano como pocos, decía que el hombre puede engañar a todos, menos a sí mismo, cuando está a solas con sus propios pensamientos. Y tenía razón, porque antes de que Dios transforme tus acciones, Él empieza por un lugar mucho más profundo, tu mente. La palabra lo dice con claridad en Romanos 12:2, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. No dice que cambiemos primero la conducta, dice la mente. Ahí empieza todo, en ese territorio invisible donde nadie más puede entrar, pero donde Dios ya está trabajando desde hace tiempo. Quizás tú también has sentido últimamente cosas raras, pensamientos que antes ni te importaban, ahora te incomodan. Cosas que veías con normalidad, hoy te generan una especie de rechazo interno que no sabes explicar. Eso no es casualidad, ni es que te estás volviendo más sensible sin motivo. Eso es una señal. Y hoy vamos a hablar de 7 señales muy concretas de que Dios está limpiando tu mente en este mismo momento, aunque tú aún no lo hayas notado del todo. La primera señal es esta. Empiezas a sentir un profundo desagrado por conversaciones que antes disfrutabas. Chismes, críticas hacia otros, comentarios negativos que solían entretenerte, ahora te dejan un sabor amargo por dentro. Spurgeon solía advertir a su congregación que la lengua chismosa envenena hasta al oyente más inocente, y que quien empieza a rechazar ese veneno está más cerca del cielo de lo que imagina. Si tú has notado que ya no disfrutas ese tipo de plática, no es debilidad tuya, es el Espíritu Santo trabajando desde adentro, apartándote suavemente de lo que te hacía daño sin que lo supieras. Y no te preocupes si algunas personas ya no entienden por qué te alejaste de ciertas conversaciones. Ellas no están viendo lo que Dios está haciendo en ti. La segunda señal tiene que ver con tus recuerdos. Hay momentos del pasado, errores, heridas, personas que te lastimaron, que solían llenarte de rabia o de tristeza cada vez que los recordabas. Y de repente, sin que tú hicieras un esfuerzo consciente, esos recuerdos ya no pesan igual. Todavía están ahí, pero ya no te controlan como antes. Eso es Dios sanando tu memoria, quitando el aguijón de lo que te ataba al ayer. Filipenses 3:13 habla justamente de esto, de olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. No es que el pasado desaparezca por completo, sino que deja de tener el poder que antes tenía sobre tus emociones. La tercera señal es un poco más incómoda de admitir. Comienzas a notar tus propios defectos con una claridad que antes no tenías. Antes te era fácil justificarte, culpar a otros, minimizar tus errores. Ahora, cuando fallas, lo sientes de inmediato, como una alarma interna que no te deja tranquilo hasta que lo reconoces delante de Dios. Spurgeon decía que un corazón que empieza a dolerle el pecado propio es un corazón que ya no está dormido. Esa incomodidad no es condenación, es convicción. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La condenación te aplasta y te aleja, pero la convicción te levanta y te acerca al Padre. La cuarta señal aparece en tus deseos. Cosas que antes anhelabas con desesperación, dinero, reconocimiento, aprobación de ciertas personas, poco a poco van perdiendo ese peso que tenían. No es que dejes de valorar esas cosas por completo, pero ya no gobiernan tu paz como antes. Tu corazón empieza a desear más la presencia de Dios que cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. El Salmo 51:10 lo resume con una oración que muchos repiten sin saber que ya está siendo respondida en ellos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Ese salmo deja de ser un versículo memorizado y se convierte en el testimonio real de lo que estás viviendo. La quinta señal tiene que ver con el silencio. Antes te costaba estar solo, necesitabas ruido, distracción constante, algo que llenara cada segundo del día. Ahora hay momentos en que el silencio ya no te asusta, incluso lo empiezas a buscar, porque ahí es donde sientes que Dios te habla con más claridad. Spurgeon mismo pasaba largas horas en oración silenciosa y decía que el alma que aprende a callar ante Dios aprende también a escuchar lo que antes no podía oír por tanto ruido propio. Ese silencio que antes te resultaba incómodo, hoy se ha vuelto un refugio donde recuperas fuerzas. La sexta señal es la sensibilidad al pecado ajeno, pero sin juicio, sino con dolor genuino. Ya no te alegra ver caer a nadie, ni siquiera a quienes te han hecho daño. Sientes una tristeza real por las personas atrapadas en lo que tú mismo dejaste atrás. Eso es fruto de un corazón que está siendo moldeado con la misma compasión que Cristo mostró en la cruz, cuando pidió perdón por quienes lo estaban crucificando. Y la séptima señal, quizás la más hermosa de todas, es esta: sientes deseos de estar más cerca de Dios sin que nadie te lo pida. No es por culpa, no es por obligación religiosa, es un anhelo genuino que nace de adentro, como una sed que antes no tenías y que ahora se vuelve constante. Si te identificaste con 2, 3 o las 7 señales, quiero que sepas algo importante. No estás loco ni estás exagerando lo que sientes. Dios realmente está trabajando en tu mente ahora mismo, aunque el proceso a veces duela y confunda. Antes de continuar con lo que sigue, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos que Dios va a usar para seguir hablándote a ti también. Y si sientes que necesitas ir más profundo en esta intimidad con Él, si últimamente la oración se siente hueca y repetitiva, si la Biblia se ha vuelto un libro que lees sin que nada te toque por dentro, dejamos para ti la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es un recorrido pensado exactamente para esas noches en que sientes a Dios distante, aunque sabes que Él no se ha movido de tu lado. La encuentras en el enlace del primer comentario fijado. Adquiérela hoy, no la dejes para después, porque tu alma necesita ese reencuentro ahora, no cuando ya sea demasiado tarde. Hay algo que pocos te van a explicar sobre este proceso. No siempre se siente como paz. A veces se siente como confusión, como si de repente ya no supieras muy bien quién eras antes ni quién estás siendo ahora. Y eso asusta, porque uno espera que la obra de Dios traiga solo tranquilidad, cuando en realidad al principio trae más bien una especie de sacudida interior. Piensa en lo que pasa cuando alguien limpia una casa que llevaba años cerrada. Antes de que todo quede en orden, hay polvo levantado, muebles movidos del lugar, cosas que estaban escondidas y de pronto salen a la luz. Así funciona la purificación de la mente. Dios no acomoda tus pensamientos como quien pinta una pared por encima. Él remueve, saca, expone, y ese proceso incomoda antes de sanar. Job lo vivió así. En medio de su dolor, él mismo pidió ser examinado, sabiendo que ese examen no sería cómodo. Job 23:10 dice que Dios conoce el camino que tomamos y que cuando nos ponga a prueba, saldremos como el oro. El oro no sale puro por accidente. Pasa por fuego, por presión, por un proceso que nadie disfruta mientras ocurre, pero que después revela algo mucho más valioso de lo que había antes. Nadie elige voluntariamente entrar al fuego, pero quien ya pasó por él sabe que ahí, precisamente ahí, se quemó lo que sobraba y quedó solo lo que valía la pena conservar. Tal vez tú también estás en esa etapa incómoda. Pensamientos que antes ni notabas ahora te generan preguntas, formas de ver la vida que parecían normales, hoy te suenan vacías, y en medio de esa confusión es fácil pensar que algo anda mal contigo, que estás retrocediendo espiritualmente en lugar de avanzar. Pero no es así. Lo que sientes es exactamente lo que ocurre cuando la luz entra en un cuarto que llevaba tiempo oscuro. Al principio molesta a los ojos, no porque la luz sea mala, sino porque llevabas mucho tiempo acostumbrado a la penumbra. Con el tiempo,
Esos mismos ojos que hoy se cierran ante la claridad, aprenderán a vivir en ella sin dolor. Hay una diferencia enorme entre pensamientos que Dios está sacando a la luz para sanarlos y pensamientos que el enemigo mete para destruirte. Esa diferencia se nota en el fruto. Los pensamientos que Dios trae a la superficie, aunque duelan, siempre terminan produciendo humildad, cercanía con Él y deseo de cambiar. Los pensamientos que vienen del enemigo, en cambio, buscan hundirte en culpa sin salida, en comparación constante, en una vergüenza que no te deja levantar la cabeza ni acercarte a Dios. Uno te acerca al Padre aunque duela, el otro te aleja aunque parezca justicia. Por eso, cuando un pensamiento incómodo aparezca, en lugar de huir de él, pregúntate hacia dónde te está empujando. Si te lleva hacia la oración y la humildad, viene de Dios. Si te lleva hacia el aislamiento y la desesperanza, no viene de Él. Segunda de Corintios 10:5 habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa palabra, cautivo, no es suave. Habla de una batalla activa, no de una limpieza pasiva que ocurre sola mientras tú te quedas quieto. Tú también tienes una parte en este proceso. Reconocer los pensamientos, no dejarlos correr libremente como si no importaran, y ponerlos frente a Dios con honestidad, sin disfrazarlos ni justificarlos. Esa entrega diaria, pequeña y casi invisible, es la que va formando en ti una mente cada vez más parecida a la de Cristo. Muchas personas creen que la madurez espiritual significa dejar de tener pensamientos malos, pero la verdad es otra. La madurez espiritual significa reconocer esos pensamientos más rápido, sin dejarlos anidar, sin darles espacio para convertirse en actitudes o en palabras. No se trata de fingir que tu mente está limpia todo el tiempo, sino de correr hacia Dios en cuanto notas que algo no está bien ahí adentro. Hay quienes viven años enteros sin darse cuenta de que su mente estaba contaminada, porque se acostumbraron a cierto tipo de pensamiento como si fuera parte normal de su personalidad. La amargura hacia un familiar, el resentimiento con alguien del pasado, la crítica constante hacia uno mismo, todo eso puede volverse tan cotidiano que ya ni se percibe como pecado, sino como carácter. Y entonces Dios permite que esa incomodidad de la que hablamos aparezca precisamente para mostrarte que eso que creías normal, en realidad te estaba enfermando por dentro. Ese momento en que algo tan familiar de pronto empieza a incomodarte, no es un retroceso, es el primer paso de un cambio real. El Salmo 139 tiene una oración que resume muy bien esta parte del camino. El escritor pide a Dios que lo examine, que conozca su corazón, que vea si hay en él camino de perversidad y que lo guíe por camino eterno. Esa no es una oración cómoda, es una oración valiente, porque abre la puerta para que Dios entre exactamente donde uno preferiría que nadie entrara, ni siquiera uno mismo. Cuando empiezas a orar así, con esa clase de honestidad, algo cambia en la forma en que Dios trabaja en ti. Ya no se trata solo de pedir bendición o protección, sino de pedir transformación real, aunque esa transformación implique ver cosas de ti que preferirías no ver. Y ahí es donde muchos se detienen, porque da miedo. Da miedo descubrir que uno guarda rencor donde creía haber perdonado, que uno busca aprobación donde creía servir solo a Dios, que uno teme donde creía tener fe. Reconocer eso no te hace un mal creyente, te hace alguien honesto delante de aquel que ya lo sabía todo desde antes. Pero quedarte en esa incomodidad sin huir de ella es justamente lo que abre paso a la sanidad. No puedes sanar lo que no reconoces, no puedes soltar lo que no admites que sigues cargando. Y Dios, en su paciencia, no te muestra todo de una sola vez, porque sabe que el corazón humano no soportaría ver de golpe todo lo que necesita cambiar. Lo hace poco a poco, capa por capa, en el tiempo justo para cada persona. Si en estos días has sentido esa especie de inquietud interna, esa sensación de que algo se está moviendo dentro de ti, aunque no sepas explicar bien qué es, no lo apagues con distracciones. No lo llenes de ruido ni de ocupaciones para no sentirlo. Quédate ahí un momento, en oración, y pregúntale a Dios qué es exactamente lo que está tocando. Puede que la respuesta no llegue de inmediato,
pero el solo hecho de preguntar ya es parte del proceso de purificación que Él está haciendo en ti, un proceso que, como veremos a continuación, no se detiene ahí. Elías estaba escondido en una cueva, agotado, queriendo morir, cuando Dios le preguntó qué hacía ahí, y después de eso vino un viento fuerte, un terremoto, un fuego, cosas que uno esperaría que trajeran la voz de Dios. Pero el texto dice algo que sorprende. Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un silbo apacible y delicado, casi imperceptible. Eso mismo pasa muchas veces en este proceso de purificación mental. Uno espera una revelación fuerte, algo que sacuda por completo, y en cambio, Dios habla bajito, casi entre líneas, en medio de un pensamiento que aparece de la nada mientras lavas los platos o manejas hacia el trabajo. Por eso tantas personas se pierden lo que Dios les está diciendo, porque estaban esperando el viento, el terremoto o el fuego, y no aprendieron a reconocer el silbo apacible. Se quedan mirando hacia lo espectacular, hacia lo que hace ruido, mientras la respuesta que buscaban ya pasó de largo, disfrazada de un pensamiento sencillo que decidieron ignorar. Aprender a distinguir esa voz es parte esencial de todo este proceso. No toda idea que llega a tu mente viene de Dios, y no toda idea incómoda viene del enemigo. Hay pensamientos que simplemente son tuyos, fruto de tu cansancio, de tu historia, de tu forma de ver las cosas. Y ahí es donde muchos se confunden, atribuyendo a Dios lo que en realidad es solo su propia ansiedad, o atribuyendo al diablo lo que en realidad es una convicción legítima que están tratando de esquivar. La palabra nos da una guía clara para esto. Filipenses 4:8 dice que pensemos en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. No dice que pensemos solo en cosas agradables o cómodas, dice que pensemos en lo verdadero. Y a veces lo verdadero incomoda más que cualquier mentira placentera. Reconocer un error propio es verdadero, aunque duela. Perdonar a quien te lastimó es justo, aunque el orgullo prefiera otra cosa. Hay una prueba sencilla que puedes aplicar cuando un pensamiento fuerte llegue a tu mente y no sepas de dónde viene. Pregúntate si ese pensamiento te lleva hacia Dios o te aleja de Él. Si te empuja a orar, a pedir perdón, a buscar reconciliación, a depender más de Él, probablemente viene de su espíritu trabajando en ti. Si te empuja al aislamiento, a la desesperanza, a pensar que ya no hay remedio para ti, a creer que Dios se cansó de tu proceso, ese pensamiento no viene de Él, sin importar cuán espiritual suene. El enemigo también cita versículos, también habla de arrepentimiento, también menciona la cruz, pero siempre lo hace para dejarte atrapado en lugar de libre. El enemigo conoce la Biblia mejor que muchos creyentes y sabe disfrazar sus mentiras con apariencia de verdad espiritual. Puede convencerte de que cierta amargura está justificada porque el otro te hizo mucho daño. Puede susurrarte que cierto orgullo es simplemente amor propio bien entendido. Puede hacerte creer que evitar el perdón es sabiduría, cuando en realidad es solo una cárcel que tú mismo estás construyendo con tus propias manos. Y lo más peligroso de todo es que esas mentiras casi nunca llegan vestidas de maldad evidente. Llegan vestidas de razón, de justicia propia, de un discurso que suena tan lógico que baja la guardia antes de que puedas notarlo. Isaías 55:8 dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Esa diferencia no es solo teológica, es prácticamente diaria. Muchas veces tu primer pensamiento frente a una situación difícil será el más natural, el más humano, el que defiende tu orgullo o protege tu comodidad. El segundo pensamiento, ese que llega después, más suave, más humilde, más incómodo para tu ego, suele ser el que se parece más al corazón de Dios. Aprender a esperar ese segundo pensamiento, en lugar de actuar sobre el primero, es una disciplina que transforma no solo tu mente, sino cada relación a tu alrededor. Por eso este proceso de purificación no ocurre de un día para otro. Requiere que te detengas una y otra vez
a examinar de dónde viene lo que estás pensando antes de actuar según eso. Requiere paciencia contigo mismo, porque vas a equivocarte. Vas a confundir tu propia voz con la de Dios más de una vez, y eso no significa que hayas fracasado, sino que estás aprendiendo a escuchar con más cuidado. Hay una señal que ayuda mucho a reconocer cuando un pensamiento viene realmente de Dios. Trae paz incluso en medio de la exigencia. Puede pedirte algo difícil, como perdonar a alguien que no lo merece según tus propios estándares, pero al obedecer sientes un alivio que no esperabas. En cambio, cuando cedes a un pensamiento que no venía de Él, aunque en el momento se sienta bien, después queda un vacío, una inquietud que no se explica con palabras. Ese vacío, con el tiempo, se vuelve una de las señales más confiables para discernir el origen real de lo que estás pensando. David entendió esto profundamente. En el Salmo 19:14 pide que las palabras de su boca y la meditación de su corazón sean agradables delante de Dios. Fíjate que no pide solo cuidar lo que dice, pide cuidar lo que medita, lo que piensa en silencio cuando nadie más lo escucha. Esa oración revela a un hombre consciente de que la batalla más importante no se libra en lo que mostramos afuera, sino en lo que ocurre adentro, donde solo Dios tiene acceso completo. Quizás tú también necesitas hacer esa misma oración hoy. No una oración genérica, sino una entrega específica de tu mente, de tus pensamientos recurrentes, de esas ideas que regresan una y otra vez, aunque intentes ignorarlas. Dile a Dios exactamente lo que piensas, sin filtros, sin palabras bonitas, y pídele que su silbo apacible se haga cada vez más claro para ti en medio de tanto ruido interior. Este proceso de aprender a distinguir su voz no termina en un día ni en una temporada. Es un caminar constante, un ejercicio que se afina con el tiempo, con la práctica, con la palabra guardada en el corazón. Y mientras más tiempo pasas escuchándolo, más fácil se vuelve reconocer cuándo es Él quien habla y cuándo es solo tu propia mente cansada tratando de imitar su voz. Con el tiempo, ese silbo apacible deja de sonar lejano y se convierte en algo tan familiar como la voz de alguien que conoces de toda la vida, alguien que ha caminado contigo en cada temporada, buena o difícil. Una mente que Dios está purificando no se queda encerrada dentro de ti. Tarde o temprano, ese cambio interno empieza a notarse afuera, en la forma en que tratas a las personas que antes te sacaban de quicio, en la paciencia que aparece donde antes solo había explosión, en el silencio que sostienes donde antes soltabas la palabra hiriente sin pensarlo dos veces. Nadie te enseña este cambio en un curso, ni lo adquieres leyendo un libro. Lo vas descubriendo poco a poco, casi como quien nota que ya no le duele tanto el pie después de una herida vieja, hasta que un día simplemente camina sin cojear y ni siquiera recuerda en qué momento exacto dejó de dolerle. Esto es importante entenderlo bien, porque muchos esperan que la purificación de la mente sea solo un asunto privado entre ellos y Dios, algo que ocurre en la oración y termina ahí, sin ninguna consecuencia visible en la vida diaria. Pero la Biblia conecta constantemente lo que pensamos con lo que hacemos. Proverbios 4:23 dice que guardemos el corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. No dice que guardemos las acciones, dice el corazón, la fuente, y de esa fuente sale todo lo demás. Piensa en alguien de tu familia con quien tienes una relación difícil, tal vez un hermano que te decepcionó, una madre exigente que nunca supo mostrar afecto, un hijo que tomó decisiones que te partieron el corazón profundamente. Durante años, cada vez que pensabas en esa persona, el pensamiento automático era de resentimiento, de justificación propia, de recuento de agravios. Y ahora, en medio de este proceso, algo empieza a cambiar sin que lo hayas forzado. Ese cambio no llega de golpe como una decisión que tomas una mañana cualquiera. Llega poco a poco, casi sin que lo notes, hasta que un día te sorprendes pensando en esa persona con compasión en lugar de rencor, deseándole bien en lugar de reproche. Eso no es debilidad ni resignación,
Es el fruto visible de una mente que Dios ha estado limpiando por dentro, aunque tú solo veas el resultado, no todo el proceso invisible que lo produjo. Efesios 4:31 y 32 lo dicen con precisión. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Fíjate en el orden. Primero se quita lo viejo, después se practica lo nuevo. No puedes forzar la bondad mientras la amargura sigue ocupando ese mismo espacio dentro de ti. Primero, hay que soltar una cosa para que la otra tenga lugar donde crecer. Aquí viene una advertencia importante, porque este camino tiene un riesgo silencioso: el orgullo espiritual. Es posible empezar a notar tu propio crecimiento y, sin darte cuenta, empezar a mirar con desprecio a quienes todavía luchan con lo que tú ya superaste. Ese desprecio, por más sutil que sea, contradice todo lo que Dios ha estado haciendo en ti. La verdadera purificación no produce superioridad, produce ternura hacia quien todavía está donde tú estabas antes. Pablo lo advirtió con claridad en Gálatas 6:1, cuando dijo que si alguien es sorprendido en pecado, los espirituales lo restauren con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que también sean tentados. Esa palabra, considerándose, es clave. Nunca dejes de recordar de dónde te sacó Dios, porque el día que lo olvides, empezarás a juzgar a otros con la misma dureza que Él nunca usó contigo. La gracia que recibiste no fue un premio por buen comportamiento, fue un regalo inmerecido. Y ese mismo regalo es el que tienes que extender hacia quien todavía está en medio de su propia batalla. Por más lenta o difícil que parezca desde afuera, hay otra área donde esta purificación se nota mucho, en la forma en que reaccionas cuando alguien te ofende hoy mismo, no en el pasado lejano, sino en lo cotidiano. Un comentario hiriente de un compañero de trabajo, una actitud grosera de un vecino, una palabra desconsiderada de tu propia pareja. Antes, tal vez, tu mente saltaba directo a la defensa, al reproche interno, a repetir la ofensa una y otra vez hasta convertirla en una herida más grande de lo que realmente fue. Ahora, en cambio, empiezas a notar un pequeño espacio entre lo que la otra persona dijo y tu reacción. Ese espacio es nuevo. Antes no existía, porque el pensamiento y la reacción llegaban juntos, casi como una sola cosa. Ese espacio, por pequeño que sea, es evidencia de que Dios está gobernando cada vez más tu mente, dándote la posibilidad de elegir cómo responder, en lugar de simplemente reaccionar por instinto herido. Santiago 1:19 lo resume de forma práctica. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa secuencia no es casualidad. Primero escuchar, después hablar, y solo al final, si acaso, enojarse. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Se enojan primero, hablan enseguida y escuchan al final, si es que llegan a escuchar. Cuando tu mente empieza a purificarse, ese orden se invierte poco a poco, y con él, tus relaciones empiezan a sanar de maneras que ni siquiera pediste. Personas que llevaban años distanciadas de ti empiezan a acercarse otra vez, no porque hayas hecho algo espectacular, sino porque ya no eres el mismo que ellas recordaban. No pienses que este proceso te va a convertir en alguien perfecto, sin fallas, sin momentos de recaída. Vas a tener días en que la vieja reacción regrese con fuerza, en que el pensamiento amargo vuelva a aparecer como si nada hubiera cambiado. Eso no significa que hayas retrocedido todo el camino andado. Significa que sigues siendo humano, en proceso, caminando hacia una meta que Dios mismo está formando en ti con paciencia infinita. Incluso los momentos de recaída, cuando los llevas de vuelta a Él, en vez de esconderlos por vergüenza, terminan siendo parte del mismo proceso de purificación que estamos describiendo. Lo importante no es la perfección inmediata, sino la dirección constante. Si hace un año reaccionabas con furia y hoy reaccionas con furia, pero te arrepientes más rápido, eso es progreso real, aunque no se sienta como una victoria completa. Dios mide el corazón dispuesto, no la ejecución perfecta,
Y un corazón dispuesto a seguir siendo moldeado, aunque tropiece en el camino, es exactamente el tipo de corazón que Él sigue purificando día tras día, con la misma paciencia con la que un padre sostiene la mano de un hijo que apenas aprende a caminar, celebrando cada paso aunque venga acompañado de alguna caída. Nadie te advirtió que justo cuando empiezas a caminar más cerca de Dios, la vida parece complicarse más, no menos. Aparecen tentaciones que llevabas muchos años sin sentir, surgen conflictos con personas que antes te ignoraban por completo, y hasta tu propio cuerpo parece cansarse más rápido de lo normal. Esto no es casualidad ni castigo, es resistencia, la misma que encuentra cualquier persona que empieza a avanzar en dirección contraria a la corriente. Nadar a favor de la corriente nunca cansa. Nadar contra ella exige fuerza, y esa exigencia no significa que algo esté mal. Significa que finalmente estás avanzando hacia algún lugar distinto de donde siempre habías estado. Pedro lo explica sin rodeos en su primera carta, capítulo 5, cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un león no acecha a la presa que ya tiene atrapada. Acecha a la que está escapando, a la que se está alejando de su alcance. Si sientes más ataque ahora que antes, probablemente es porque estás caminando en una dirección que verdaderamente incomoda a las tinieblas. Nadie molesta a quien ya considera suyo. La resistencia aparece precisamente cuando alguien empieza a soltarse de lo que lo tenía atado durante tanto tiempo. Por eso este proceso de purificación necesita sostén constante, no solo buenas intenciones pasajeras. La emoción del primer momento, ese entusiasmo inicial de sentir que Dios está trabajando en tu mente, no basta para atravesar meses o incluso años de constancia real. Se necesitan hábitos, disciplinas pequeñas y repetidas que mantengan viva esa obra incluso en los días donde no sientes absolutamente nada. La palabra ocupa el primer lugar entre esas disciplinas. Salmos 119:11 dice que el escritor guardó la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. No la leyó una vez y pasó a otra cosa. La guardó, la atesoró, la volvió parte de su memoria diaria. Cuando la mente se llena constantemente de la palabra, hay cada vez menos espacio para que otros pensamientos ocupen ese lugar sin ser cuestionados. Muchas personas leen la Biblia como quien revisa una lista de tareas, buscando terminar el capítulo del día para sentirse bien consigo mismas. Pero la palabra no funciona así. Funciona más como el alimento que comes. No basta con que pase por tu boca, necesita ser masticado, digerido, convertido en parte de ti. Un versículo meditado durante todo un día transforma más que 10 capítulos leídos apresuradamente antes de salir corriendo a trabajar. No se trata de leer más, se trata de leer más despacio, permitiendo que cada frase tenga tiempo suficiente para llegar hasta las capas más profundas de tu pensamiento. La segunda disciplina es la oración honesta, no la repetición de frases bonitas que aprendiste de memoria. Hablarle a Dios exactamente lo que sientes, sin filtrar, sin maquillar tu enojo o tu tristeza para que suenen más espirituales. David hacía esto constantemente en los Salmos, incluso cuando se quejaba abiertamente de su situación o cuestionaba por qué Dios tardaba tanto en responderle. Esa honestidad en la oración no ofende a Dios, al contrario, lo invita a entrar exactamente donde estás, sin necesidad de que finjas estar mejor de lo que realmente estás. Muchas personas dejan de orar precisamente porque sienten que deben presentarse ante Dios ya arregladas, ya tranquilas, ya con las palabras correctas y bien organizadas. Pero Él prefiere tu verdad desordenada antes que tu religiosidad perfectamente actuada. La tercera disciplina, y quizás la más olvidada, es la comunidad. Nadie sostiene este proceso completamente solo. Eclesiastés 4, 9 y 10 dicen que mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Hay personas que intentan purificar su mente en total aislamiento, evitando la iglesia, evitando relaciones cercanas de fe, convencidas de que su relación con Dios es un asunto exclusivamente privado. Y aunque hay algo de verdad en la intimidad personal con Él,
también es cierto que Dios diseñó a su pueblo para caminar acompañado, no para atravesar solo las temporadas más difíciles del camino. Hay pensamientos que solo se desenmascaran cuando los dices en voz alta frente a alguien de confianza. Mientras permanecen encerrados en tu mente, pueden sonar razonables, incluso espirituales. Pero cuando los compartes con una persona madura en la fe, muchas veces basta escuchar la reacción de esa persona, o simplemente escucharte a ti mismo diciéndolo en voz alta, para darte cuenta de que ese pensamiento no tenía tanto sentido como parecía tener adentro de tu cabeza. La cuarta disciplina es el ayuno, práctica que muchos evitan por incomodidad, pero que la Biblia menciona con frecuencia como herramienta de enfoque espiritual. No se trata solo de dejar de comer, se trata de apartar algo que normalmente ocupa tu atención, tu tiempo, tu apetito, para dárselo a Dios de forma deliberada. Isaías 58 habla de un ayuno que realmente le agrada a Dios, uno que desata ligaduras de impiedad y deja libres a los oprimidos, no uno que se hace solo por ritual vacío. Ese pasaje deja claro que el ayuno no impresiona a Dios por sí solo. Lo que le importa es el corazón que hay detrás de la renuncia. Cuando apartas algo que normalmente consume tu mente, sea comida, redes sociales, entretenimiento constante, y ese espacio lo llenas con tiempo a solas con Dios, descubres cuánto ruido interno habías estado usando para tapar lo que Él quería mostrarte. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, aclarando lo que el ruido cotidiano mantenía oculto. Ninguna de estas disciplinas funciona como fórmula mágica que garantiza resultados inmediatos. No estás cumpliendo una lista para ganarte el favor de Dios, porque ese favor ya lo tienes por gracia, no por mérito propio. Estás simplemente creando el espacio, las condiciones, el terreno fértil donde su espíritu puede seguir trabajando con mayor libertad en tu mente, sin que tú mismo estorbes ese trabajo con distracciones constantes que roban tu atención día tras día. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, probablemente algo dentro de ti ya reconoce que necesitas estas disciplinas más de lo que admites en voz alta. Tal vez llevas meses sintiendo ese llamado a orar con más profundidad, a leer la palabra con más constancia, a buscar comunidad genuina en lugar de aislamiento cómodo. No lo sigas posponiendo. El proceso de purificación que Dios comenzó en tu mente necesita estas raíces para sostenerse cuando lleguen los días difíciles, y esos días, tarde o temprano, siempre llegan. Mejor enfrentarlos con raíces firmes que descubrir demasiado tarde que edificaste todo sobre buenas intenciones, sin ninguna disciplina real que las sostuviera. Si este mensaje tocó algo dentro de ti hoy, no lo dejes pasar como uno más. Gracias por acompañarme hasta aquí, por regalarme tu tiempo en algo tan importante como el cuidado de tu mente delante de Dios. Suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios cuál de las 7 señales sentiste más cerca de tu propia vida. Y si tu intimidad con Dios se siente distante últimamente, la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios te está esperando en el enlace del primer comentario fijado. Adquiérela hoy. Tu alma lo necesita. Quédate para el próximo video, porque Dios todavía tiene mucho más que mostrarte.